Arriba, en lo más alto de un edificio, Miles Morales observa hacia abajo. El viento golpea con fuerza, sus manos tiemblan, y la ciudad parece más intensa que nunca. El salto que este chico está a punto de dar no es solo un salto físico, es lanzarse hacia lo desconocido, es enfrentarse a un abismo en el cual se encuentra con sus miedos más profundos, la duda interna de no ser suficiente, de decepcionar a quienes confiaron en él, en la incógnita de no ser capaz de lograrlo y de saber que de no hacerlo será otro fracaso más. Desde que Miles obtuvo las habilidades de Spider-Man, su mundo parecía venirse abajo, por completo. Nada encajaba, sentía que cada paso que daba era una decepción constante. Y digo, ¿no te suena familiar esa sensación? Cuando obtienes algo nuevo y sientes que no puedes cargar con el peso de dicha responsabilidad. Cada intento que Miles hacía era un recordatorio silencioso. No estás listo. No eres suficiente. Se sentía ridículo, estancado, torpe, como si el obtener los poderes de Spider-Man hubiese sido una bruma muy cruel del destino. Y es que para ser Spider-Man, lo último que se necesitan son los poderes. Miles debía aprender a confiar, a actuar, a ponerse de pie y dejar de huir. Cosas que hasta el momento no parecían posibles para él, incluso después de la picadura de la araña. Y es ahí cuando llegan ellos, los demás Spider-Man de las otras dimensiones. Héroes que parecen invencibles, que irradian confianza, seguridad, fortaleza, pero que al mismo tiempo siembran una duda en Miles. ¿Realmente merezco ser Spider-Man? ¿O la picadura de la araña fue un error que jamás debió ocurrir? No se trataba del salto físico. Lo que Miles sentía al verlos era el vértigo de observar su abismo interno, ver que en él estaba solo el miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura. Y es que ¿cuántas veces te has sentido así? Con esa sensación constante de creer que no perteneces, porque no crees ser igual de hábil a los demás. Cada error, cada intento fallido llenaban a Miles de dudas, lo llevaban a pensar que no era digno del traje. Y es que durante casi toda la película lo vemos representado de manera simbólica, con un Miles usando un traje genérico comprado en una tienda como si no tuviese identidad, como si él mismo no pudiese personificar lo que representa ser Spider-Man. Y es que eso es uno de los mensajes más importantes de la película. Cuando Mary Jane dice públicamente, todos podemos ser Spider-Man, no se refiere a la máscara, al traje o a los poderes. Se refiere a esa capacidad de resiliencia que hay en cada uno de nosotros, en la capacidad de levantarnos tras cada caída, de hacer lo correcto y de seguir adelante. Y ahí estaba Miles, en medio de lo que él creía que podría hacer y lo que realmente tenía que hacer. Y la aparición tanto de Peter como de Gwen como de los demás Spider-Mans parecía una humillación del universo hacia él. Sin embargo, era todo lo contrario. Fue la forma en la que el destino le debía enseñar a Miles que incluso los más grandes héroes también estuvieron en su misma situación. Y pese a eso, aprendieron a levantarse, a arriesgarse, a dar ese salto y a seguir adelante. Y es que el salto no se da cuando todo es seguro. El salto se da cuando, pese a tener miedo, decides arriesgarte, decides dejar de dudar de ti mismo y seguir adelante. Esto lo podemos ver reflejado en la escena, ya que durante toda la película se hace énfasis en que para que un Spider-Man pueda pegarse a una pared y soltarse sin problemas, debe estar confiado, relajado, tranquilo. Sin embargo, vemos que aunque Miles da ese salto, sus manos siguen pegadas con fuerza a los cristales del edificio, llegando a romperlos incluso. Y así como en la película, es en la vida. No se trata de no tener miedo, se trata de saltar, incluso cuando todo dentro de ti tiembla, porque solo ahí es cuando realmente te acercas más a tu verdadero propósito. Y es que, así como en la vida real, en los momentos en los que a veces descubrimos que no basta solo con tener ciertas habilidades o ser bueno en algo, Miles descubrió que los poderes no eran suficientes. No importaba cuánto entrenara, cuánto se esforzara, siempre había un límite que lo hacía sentir insuficiente. Y digo, esto ocurre a menudo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no has sentido que pese a dar tu 100% sientes que no es suficiente? Sin embargo, así como en nuestras vidas, en la de Miles apareció un grupo de personas, en este caso obviamente los Spider-Man, cada uno con su propia historia, con sus pérdidas, con sus derrotas, con sus propias responsabilidades sobre sus hombros. Héroes que aprendieron de la manera más dura que la fuerza es irresponsabilidad, es solo caos. Y Miles aprendió de ellos una valiosa lección. No era solo él, definitivamente, y así como Miles, tú tampoco estás solo. Cada uno carga con sus propias culpas, sentir que no hicieron lo correcto, que no pudieron salvar a todos, que no fueron suficientes. Gwen había perdido a su mejor amigo, Peter a su tío, Penny a su padre, y ahí estaba Miles, confundido entre el miedo y la incertidumbre de lo que conlleva portar la máscara.
pero con el ejemplo que cada Spider-Man le mostraba. Y es que no se trata de ser el héroe perfecto, sino de un buen ser humano, de asumir la responsabilidad de tus actos incluso si el peso de esta te supera. Se trata de intentarlo, incluso cuando todo dentro de ti te dice que no puedes, porque eso significa ser Spider-Man. Caer, tropezarse y levantarse una y otra vez es mirar al frente y decir no, es mirar al miedo y a la pérdida y aún así grabar en tu mente tengo que seguir. Es cargar con el miedo de no estar listo, con la culpa de no haber hecho siempre lo correcto. Es sentir que tus errores pesan más que tus aciertos y aún así elegir actuar. Porque ser Spider-Man no es solo un título, no es solo ser un superhéroe y ya está. Es una decisión que se renueva cada día, cada minuto, cada segundo en el que decides afrontar el peso de la vida y seguir adelante haciendo lo correcto. Ahí es donde entiendes que la película no refleja simplemente el nacimiento de un nuevo Spider-Man. Es mucho más que eso. Es como si el personaje te hablara directamente a ti y lo vemos reflejado en el diálogo de Peter y Miles. La duda del chico refleja una sensación que todos hemos tenido. ¿Cuándo sabré que estoy listo? Y la respuesta de Peter lo es todo. No lo sabrás. Es un salto de fe. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Y todo concluye en la conversación con su padre. Todas las exigencias, expectativas y presiones que éste había puesto sobre Miles lo llenaban de miedo y dudas, así como en la vida el peso del trabajo, el estudio, la familia y un montón de responsabilidades más que la misma sociedad a veces nos exige. Presiones en las que parece que ni siquiera siendo perfectos somos suficientes. Es lo que nos hace conectar con esta escena. Entender que no se trata de una lucha contra un villano o de salvar el mundo, sino de algo más, algo aún más personal. Y lo vemos en las palabras del padre de Miles, quien deja de lado todas las presiones que pone sobre su hijo, reconociendo todo su potencial y finalmente dejándolo ser quien es. Y a veces eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Que no se trata de cumplir con los caprichos de la sociedad, sino de ser precisamente eso, nosotros mismos, dejar fluir nuestro potencial y seguir adelante, actuar y siempre intentar hacer lo correcto. Y estas palabras fueron el detonante de la chispa en Miles. Entendió que no se trataba de no tener miedo, sino de seguir adelante pese a tenerlo. Ahora sabía que estaba a la altura, que siempre lo estuvo, y si al principio vemos que el traje genérico no le quedaba y que lo que usaba era solo eso, ahora vemos cómo se ve a la altura del verdadero traje de Spider-Man. Y si antes no sentía que personificaba lo que era el manto de Spider-Man, ahora no solo creía que finalmente era uno de ellos, sino que diseñó su propio traje, dando a entender que no necesitaba encajar en ningún molde. Y así como Peter le dijo que no era cuestión de estar listo o no, y como su padre lo liberó de sus expectativas inalcanzables, así como Mary Jane en algún momento dijo que cualquiera podía ser Spider-Man, Miles finalmente comprendió que no era cuestión de portar un traje como si fuese un uniforme que todo el mundo lleva, sino que siempre se trató de ser el mismo, de ser su mejor versión y seguir adelante, confiando en cada paso que da. Y esto se traduce en la creación de su propio traje. Es la manera en la que él dice, aquí estoy. Es la manera en la que la película nos enseña que siempre será cuestión de seguir adelante siendo nosotros mismos. Y finalmente, llega la escena que define lo que para Miles es ser Spider-Man. La ciudad que al principio se veía alegre, soleada y tranquila, ahora parecía ser un océano caótico y tormentoso. Los edificios que ya desde antes se veían demasiado altos para Miles, ahora se veían incluso más colosales. Las luces intensas, el viento fuerte y el inminente peligro al que sus amigos estaban a punto de enfrentar era la combinación perfecta para hacer que Miles sintiera lo abrumador que era finalmente adoptar el manto de Spider-Man. Y pese a todo esto, Miles finalmente da el salto. Da ese salto de fe, ese salto físico, mental y emocional que define la esencia del personaje, que demuestra que pese a tener miedo, como se muestra con los cristales, aún así decidió arriesgarse, decidió confiar en sí mismo y, como lo haría Spider-Man, seguir adelante. Los edificios que antes eran un reto, ahora eran solo otro sitio más para sus balanceos. Lo que antes parecía imposible, como el salto de un techo a otro, ahora eran algo más de su vida cotidiana. Y es que así como lo refleja la película, ocurre también en la vida. Cuando decidimos confiar y seguir adelante, lo que antes parecía imposible, ahora es parte de nuestro día a día. Lo que antes nos hacía sentir inseguros, ahora es nuestra fuente de confianza. Y así,
como alguna vez le dijo la tía May a Peter. Él ya renunció ¿Por qué? para dedicarse a otra cosa. Volverá, ¿verdad? No lo sé. Ni te imaginas quién quiere ser. El hombre araña. ¿Por qué? Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Lo necesita. Todos podemos ser Spider-Man.